aquí, obrando en mí, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos en este nuevo día, esta nueva bendición que el Señor nos permite tener, y es que verdaderamente, así como dice esta hermosa alabanza de Waymaker, así eres tú, verdaderamente, Señor. Tú eres lo más hermoso, tú estás aquí, tú estás sanándonos, tú estás ministrándonos, y solo tú mereces la adoración, nuestro amado Rey, porque tú siempre has estado aquí colocando todo tu amor sobre nosotros, y nosotros solamente debemos adorarte, alabarte, amarte, amado Rey, porque solo tú mereces todo honor y toda gloria, amado Rey. Hoy en este día nos ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú llenándonos de tu bendición, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Oh milagroso Señor, tú que abres caminos, cumples promesas, Señor, la luz en nuestras tinieblas, Señor. Así eres tú, Señor. Cantamos esta hermosa alabanza solamente para ti, amado Rey. Nos hacemos a un lado, Señor, para que seas tú, amado Rey, dándonos el entendimiento, la sabiduría para esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo quien llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos, y permíteme ser instrumento, Señor, para compartir tu hermosa palabra. Amados hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a este nuevo estudio de nuestro libro del Apocalipsis. Hemos venido estudiando muy profundamente nuestro hermoso libro, hemos venido aprendiendo sobre los eventos futuros cercanos que pasarán con el Apocalipsis. En nuestra enseñanza anterior aprendimos sobre el capítulo número 14. Hablamos sobre el Cordero y los 144,000. Vimos cómo estos 144,000 se les dio el sello del Espíritu Santo, y ellos iban a reconocer a Cristo como el Mesías. Entendimos que estos 144,000 son el remanente judío. Son 12,000 judíos por cada tribu de Israel. Israel está compuesta de 12 tribus, lo que nos da 12 por 12,000, los 144,000, que hacen referencia a la palabra, al remanente de Dios de su pueblo. Veíamos una descripción que el libro nos hacía sobre este remanente, y una gran enseñanza que nos dejaba: que los judíos se mantuvieron puros a pesar de la tribulación. Este remanente judío resistieron al anticristo y a los pecados de la carne, se mantuvieron puros y santos, sin mancha ante Dios, no cayeron en pecados sexuales, pertenecían a cada tribu de Israel, los 12,000, ¿cierto? No dijeron mentira alguna y siguieron a Dios sin apegarse al mundo. Verdaderamente, pues estos judíos son las primicias del pueblo de Israel que tanto él ha anhelado, y por eso entendíamos lo importante del pueblo judío, del pueblo israelita y su remanente, pues es la promesa que Dios les hizo a ellos, donde él prometía que iba a restablecer a su pueblo
que le iba a dar el lugar de honor que le había prometido a Abraham, ¿sí? Que había prometido también a David, en donde por medio de su pueblo llegaría el Rey de Reyes, quien gobernaría la tierra con justicia, con amor. Pues es que de ahí se desprende nuestro siguiente estudio. El día de hoy, amados hermanos, vamos a seguir con el aprendizaje de Apocalipsis 14 y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 7. Y ustedes dirán, ¿solo 2 versículos? Sí, hoy la enseñanza es muy profunda y solamente vamos a alcanzar a aprender sobre estos 2 versículos. ¿Y por qué? Porque después de todo lo que ha sucedido, todo lo que hemos estudiado, acá comienza una parte muy importante del Apocalipsis, y es que vamos a ver la misericordia de Dios sobre este mundo pecador que quedó. Dios se va a manifestar de una forma sin igual en este momento del Apocalipsis. Vamos a leer la palabra de Dios para entender. El título de esta porción de la palabra se llama El mensaje de los 3 ángeles. Miren, de los versículos 6 al versículo 13, vamos a ver cómo Dios va a enviar a 3 poderosos ángeles después de la marca de la bestia, después del anticristo, después del falso profeta. El Señor va a enviar 3 ángeles poderosísimos y vamos a estudiar cada uno de esos 3 ángeles. Por eso es que hoy vamos a estudiar el primero. Entonces el versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Amén. Bueno, es muy importante entender que Dios siempre ha buscado la manera y nos ha entregado el camino para llegar a la salvación. De tal manera que entregó a su Hijo para el perdón de los pecados de todos nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar ese perdón. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, entregando nuestra vida a Dios y cambiando nuestra forma de vivir, permitiendo que Él la cambie. Es por eso que hay una profecía que dijo el Señor Jesús que tendría que ocurrir antes de que sucediese el juicio contra la humanidad. ¿Sí? Entonces, esa profecía, ¿dónde está? Está en Mateo 24:14. Y en Mateo 24:14 dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como lo hemos podido apreciar, pues han sucedido en el libro del Apocalipsis muchas situaciones muy difíciles para la humanidad que quedó después de que la iglesia fue arrebatada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de que el Señor dictamine su último juicio, el juicio de las 7 copas, que estudiaremos en el capítulo 16, el Señor le va a dar la oportunidad a esa humanidad pecadora nuevamente, amados hermanos, para que se arrepientan. Aunque no solamente desde ahí, ya lo ha hecho desde antes, en el periodo del Apocalipsis. Aún así, con toda la dureza del Apocalipsis,
El Señor ama tanto, tanto a la humanidad, que envió a los 144.000 para que predicaran la palabra, envió a los dos testigos, a Moisés y a Elías, para que predicaran la palabra. Y ahora el Señor está enviando al tercer, a la tercera, digamos que, eh, forma o, o a estos ángeles para que vuelvan y prediquen el Evangelio. O sea, de tres maneras, nuevamente, el Señor volvió a intentar de que la humanidad se arrepintiera. Es por eso que este primer ángel de esos tres ángeles que va a enviar en ese momento va a predicar el Evangelio. ¿Sí? Por eso dice el versículo 6: vi volar en el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como vemos, el Señor Jesús en Mateo 24, entonces él dijo esa profecía, que antes que llegara el fin, el final de todo, ¿sí? Cuando Dios mandara en el día de la ira sus últimos juicios, pues tendría que ser predicado el Evangelio. Nosotros hemos siempre, digamos que creído que nosotros, la iglesia, llevaremos el Evangelio a todo lado, o a toda nación, a todo pueblo. Eso es verdad, pero el cumplimiento, digamos que total, de esa profecía, para que todo el mundo conozca el Evangelio, se va a dar con este ángel. O sea, este ángel va a ser el último que predique el Evangelio. Por eso todo el mundo no va a tener la más remota excusa, ni la más mínima excusa, para decir que nunca escuchó el Evangelio y que fue injusto su juicio, el juicio que vendrá con las 7 copas. Recordemos que de igual manera la humanidad ya ha recibido el castigo de los 7 sellos, de las 7 trompetas. Estamos en la última trompeta, pero aún faltan las 7 copas, que son las más dolorosas. Es por eso que el Señor envía a este poderoso ángel, ¿sí? ¿Y para qué lo envía? ¿O qué es lo que Él va a predicar? Entonces, Él va a predicar, ¿sí? El Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, ese Evangelio de paz, el Evangelio glorioso, el Evangelio del reino. Va a predicar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buena nueva, o sea, noticias buenas. Eso quiere decir evangelio, ¿sí? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas noticias que quiere Dios que nosotros conozcamos? Bueno, que Dios salva al mundo pecador, por medio del perdón de los pecados. Y Él abre la puerta de su reino a todos los que se arrepienten y crean en Él. ¿En quién? En Dios. ¿En quién? En Jesucristo como su Hijo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. El mundo entero oirá esta predicación por parte del ángel, ya que Dios en su gracia y misericordia hace un llamado universal a la salvación. Como vemos, Dios ha permitido que el tiempo de la iglesia actualmente, ya llevamos más de 2000 años en el valle de la iglesia, ese momento en el que se cumpla la semana 70 de Daniel, ese intervalo entre la semana 69 y la semana 70, es lo que se llama el valle de la iglesia. Y en todos estos 2000 años, Dios no ha hecho sino usar a personas para predicar a su evangelio. Predicar y predicar y predicar la salvación. Ha tenido paciencia por más de 2000 años, amados hermanos. 2000 años desde que nuestro amado Señor Jesús vino acá a la tierra y todavía sigue predicando el Evangelio.
por medio de personas. Hoy tú estás siendo instrumento para llevar ese evangelio. ¿Mm? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Miren cómo nos llama Pablo a retener la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren, Cristo murió por nuestros pecados. Miren el resumen del Evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven a hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, miren cómo se describe Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren cómo habla Pablo respecto a lo que Dios hizo con él, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Miren, nos está llamando el Señor a predicar el Evangelio, a no quedarnos callados, amados hermanos. Es muy importante que esas buenas nuevas que recibimos sean transmitidas a los demás. Lo que en su misericordia Dios me está permitiendo hacer hoy con este hermoso audio, Él también quiere que cada uno de ustedes que lo escuchan se los lleve a tantas personas que lo necesiten. Hay muchas personas que necesitan conocer de Dios, que no conocen, que están engañadas por Satanás. Y hoy es el día de que sean libradas en el nombre de Cristo Jesús. Aquí entendemos que verdaderamente Dios es misericordioso. De verdad que es increíble ver la misericordia de Dios. Cómo, aún a pesar de que el mundo pecador verdaderamente es que somos malos, es que somos perversos, pero aún así Él muestra su misericordia, que hasta en el Apocalipsis de 3 formas diferentes intentó que las personas escucharan el Evangelio y se arrepintieran de sus pecados. Pero la gente no escuchó, la gente no escuchó. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Lo que dice en el versículo 7 de Apocalipsis 14, nuestra guía de estudio. Dice, versículo 7, diciendo a gran voz, mire lo que decía el ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué les decía esto? Recordemos que el anticristo anteriormente los marcó con el sello de la bestia, los acababa de marcar, ¿sí? Les había puesto ese sello como cuando colocan una factura y colocan sello, ¿sí? De que pertenece. Entonces Dios quiere sacarlos de ahí, ¿sí? Que no le tengan miedo a Satanás, sino que tengan temor, obediencia, amor. ¿A quién? A Dios, ¿sí? Por eso cuando dice temed a Dios, no se refiere a Satanás, ni mucho menos, ni al anticristo, ¿sí? Porque es que el tema de las escrituras es temerle, pero ¿a quién? A Dios, ¿sí? Por eso es que llama a los seres humanos a dar honor, gloria, adoración y reverencia, pero a Dios, no al anticristo. Ese es el pecado que estaban cometiendo, bueno, que hemos cometido durante
la verdad, toda la existencia de la humanidad. En Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo. O sea, no nos fijemos en los otros, sino que temamos a Jehová, temamos a Dios. Primera de Pedro 2:17 también nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Miren cómo Dios siempre nos ha llamado a que le demos el primer lugar a Él, no a los demás, no al anticristo. Y pues desafortunadamente eso es lo que ha hecho el hombre. Por eso es que el hombre ha sido culpable ante los ojos de Dios siempre, siempre ha sido culpable, porque no se ha arrepentido de sus pecados. En Romanos 1, en versículos 18 al 21, dice el apóstol Pablo, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Recordemos que el ángel desde dónde viene, del cielo, ¿cierto? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está diciendo que Dios, lo que conocen los hombres de Dios, es porque Dios mismo se lo reveló a los hombres. Eso es lo que está diciendo este versículo. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que Dios lo que hizo era con la creación, es que conocieran las personas lo que verdaderamente era Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no tenemos excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como vemos, nosotros somos culpables de nuestros pecados, somos culpables de todo lo que nos pase. No le podemos echar la culpa a Dios de lo malo, porque es que hemos sido nosotros los que nos alejamos desde el principio de Él, no Él de nosotros. Él no nos dio la espalda, nosotros fuimos los que les dimos la espalda, ¿sí? Y por eso es que Él busca restablecer esa relación entre Él y nosotros. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero si no lo hacemos, pues desafortunadamente vamos a ver el desarrollo del apocalipsis en la vida de los que estén hasta ese momento, pero no quiere decir que los que se hayan muerto y que no pasen por el apocalipsis van a estar muy chévere. No, ellos van a estar en el infierno, pasando de todos los tormentos, angustias, tristezas que se pasan allá, que no es para nada agradable. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿De la ira de quién? De Dios. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá sostenerse en pie cuando Dios desate su ira. Esto es lo que está diciendo el ángel. Hombre, arrepiéntase, arrepiéntase. Eso es lo que hoy nos llama Dios. Arrepintámonos, amados hermanos, de nuestros pecados. Busquemos de la presencia de Dios. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos, cielos y los demás que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que se acerca su momento, por eso se vuelve cada vez más poderoso, porque antes del exterminio, pues viene el momento más crítico de todo el juicio de Dios, ¿sí? Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto no es que
la humanidad ha venido evolucionando, que venimos del mico y que el mico evolucionó, la teoría de Darwin y que fuimos evolucionando y que seguimos evolucionando. No, eso no es verdad, no es así, no es así. Dios nos creó tal y como nosotros somos, pero pues la humanidad no ha querido creer y por eso pues el Señor permitió que Satanás entenebreciera sus pensamientos, sus corazones. Apocalipsis 16. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Mm? Miren cómo el Señor se revela hacia la humanidad. Él se nos está revelando hoy, pero Él nos llama con amor y con misericordia. Él siempre quiere que nos acerquemos a Él. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no quiero pasar por eso, yo no quiero pasar por esa situación, yo quiero que cambie mi vida. Hoy con el coronavirus se ha visto tan afectado. Amado hermano, arrepintámonos. Confesemos nuestros pecados, no con los hombres, sino con quién, con Dios, pidiéndole perdón. Hoy es el día en que podemos acercarnos y encontrar esa salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es muy, muy importante que lo hagamos, que busquemos de Dios. Arrepintámonos. Eso es lo que quiere Dios. Arrepentimiento, arrepentimiento de corazón. Amados hermanos, acabamos de estudiar el primer ángel de los 3 ángeles que se describen en el capítulo 14. Como vemos, este ángel predicará la palabra de Dios nuevamente. Nuevamente llevará el evangelio en esta época de dificultad, de tristeza, en el que todo el mundo va a estar adorando a la bestia y se van a olvidar de Dios. Es muy importante entender que Dios quiere la salvación de nosotros. Dios quiere tu salvación, amado hermano. Busca de Él, busca de su reino, busca de su presencia, porque ninguno de nosotros tiene excusa para decir que las buenas noticias, que el Evangelio no le fue predicado, que no sabía. No tenemos excusa, amados hermanos. Por favor, escuchen lo que dice el Espíritu. Por favor, no dejen que el castigo de Dios y que Satanás se encarguen de hacerlos entender. Que sea Dios Padre llevando a sus casas toda la misericordia y el amor a cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado.